Bueno, pues buenas tardes y bienvenida a este webinar de automatización digital para procesos industriales. Bueno, este webinar está organizado por ITCAM como parte de las actividades del proyecto iForcan Hub, ¿vale? Que se encuentra dentro de una red europea de Digital Innovation Hubs. Dicho proyecto tiene como objetivo apoyar a las empresas, especialmente las pymes manufactureras, a hacer más competitivas por medio de la mejora de sus procesos de negocio y de producción, así como de productos y servicios a través de tecnologías digitales, ¿vale? Bueno, centrándonos ya en el objetivo de este webinar, contamos con la colaboración de la empresa Citurritech, donde aprenderemos cómo las automatizaciones digitales pueden reducir tiempos y mejorar la planificación de producción en la industria, así como minimizar errores y liberar recursos para aplicarlos en otras tareas de mayor uso. Y nada, sin más, doy paso a Javier Martínez Juárez, que es el responsable comercial de Actiturritech. Así que nada, vamos con ello. Genial, muchísimas gracias, Fan, por la introducción. Bueno, en primer lugar, agradecer a ITCAM por darme la oportunidad de una vez más estar aquí presente. En este caso hablaremos sobre automatizaciones digitales muy enfocados a procesos industriales. En otras ponencias pues se ha hablado de recursos humanos y otras áreas, pero ahora nos centraremos en esta. Así que, bueno, en primer lugar agradecer a ITCAM y en segundo lugar agradeceros a vosotros por vuestro tiempo. Sé que son todavía las 4 de la tarde, seguro que muchos acabamos de terminar de comer, así que prometo ser ligerito, que espero que esto sea interesante para todos y que sobre todo os aporte algo en el día de hoy. Así que sin demorarnos mucho más, pues damos comienzo a la sesión. En primer lugar, no se pasó la diapositiva. Bueno, si se me entrecorta o hay cualquier problema técnico, pues comentarlo por el chat y si no, pues me repito o lo que haga falta. En primer lugar, me gustaría empezar un poco introduciendo lo que es Aciturri Tech, ¿vale? No sé si muchos conocéis lo que es el grupo Aciturri, pero bueno, básicamente el grupo Aciturri está muy enfocado en el sector aeronáutico y aeroespacial, ¿vale? Principalmente está compuesto por 3 empresas, que sería la de Aeroestructuras, que se dedica a fabricar componentes de avión, que en este apartado somos proveedores de primer nivel con, pues, de clientes como Airbus, Boeing, que seguro que conocéis, a nivel europeo. Y la segunda empresa sería más enfocada a motores de aviones, que en este caso somos Tier 2 en nivel europeo. Y por último, pues lo que es Aciturri Tech, que viene a ser el brazo tecnológico del grupo. Ya saltando directamente a lo que es Aciturri Tech, siempre me gusta explicar lo que es la razón de ser de Aciturri Tech. Bueno, se me olvidó mencionar que el grupo Aciturri a día de hoy sigue siendo un grupo familiar. Estamos orgullosos de eso y que, bueno, somos más de 4.000 empleados ahora mismo. Tenemos una presencia nacional bastante grande, sobre todo, bueno, nuestra sede está en Miranda de Ebro, que ahí es de donde es el fundador y donde empezó todo. Y bueno, a día de hoy pues tenemos plantas también en Brasil o en Marruecos, como por ejemplo. Así que bueno, ya pasando a lo que es Aciturri Tech y explicando más la razón de ser, hace ya algo de 5 años empezamos como un departamento interno de lo que es el grupo Aciturri. Al final, bueno, el director de la empresa de Aciturri tenía ese pensamiento de qué son las automatizaciones, de cómo mejorar procesos. Estaba muy encargado su puesto era muy relacionado con siempre la mejora continua dentro de la empresa y desarrolló lo que es el departamento interno de Aciturri Tech. Empezamos haciendo automatizaciones muy sencillitas, que bueno, más adelante hablaremos más en detalle de lo que es la automatización, pero a mejorar procesos muy concretos y al principio, como nos pasa en todas las empresas, siempre está esa resistencia a la tecnología. Entonces a nosotros nos pasó de primera mano que el mismo fundador nos dijo, oye, no lo termino de ver, un departamento dentro de la empresa, no va a haber mucho proceso que automatizar. Y bueno, a día de hoy estamos orgullosos de decir que tenemos más de 200 automatizaciones implementadas en lo que es el grupo, que en este webinar veremos varios ejemplos que nos han ayudado en esto y con el último objetivo de ahorrar horas productivas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que es Aciturri Tech, ¿vale? Hace ya lo que es pues 2-3 años saltamos ya a clientes de fuera, pues trajimos lo que son las soluciones que habíamos implementado a nivel grupo Aciturri, las estamos ya desplegando en el exterior desde hace ya varios años.
Así que, bueno, principalmente en este webinar nos vamos a centrar en 3 apartados diferentes, ¿vale? Donde explicaremos en primer lugar lo que son las, pues, un poco más enfocado a nivel introductorio, más nuevas tecnologías, qué es la digitalización frente a la transformación digital, muchas preguntas que se hacen las empresas hoy en día, también la verdad y la realidad de lo que son las nuevas tecnologías. Es decir, a mí me gusta ser siempre en este tipo de webinars bastante transparente, decir también, oye, no venderlo como que es lo mejor, sino que también mostrar sus defectos. Luego pasaremos ya más en concreto a lo que son las automatizaciones digitales de procesos, cómo se aplican a la industria y nuevas tendencias que puedan surgir. Pero sobre todo nos enfocaremos en esto de las automatizaciones digitales. El segundo bloque va a ser más casos prácticos, donde directamente veremos casos de éxitos que a mí siempre me gusta poner que inspirarán a tu éxito, donde pues veremos prácticamente esta tecnología, la podremos casi tocar. Bueno, estamos online, pero casi. Y en último lugar, pues lo que es volver a la realidad y hablar un poco más de los proyectos, que ahí ya una vez finalicemos esta parte, pues me gustaría atender todas las preguntas que, como ya se ha mencionado, pues dejaremos minutitos al final. Así que si queréis ir poniendo preguntas, pues adelante, las contestaremos al final. Así que, bueno, directamente pasamos ya a lo que es las nuevas tecnologías y como introducción. Siempre me gusta empezar este tipo de webinars explicando la diferencia entre lo que es digitalizar y transformación digital, porque lo escuchamos por todas partes y siempre me gusta dejarlo claro. A nivel de digitalizar, cuando nos referimos a digitalizar, es algo concreto, un proceso, una situación concreta. Y al final, ese proceso se digitaliza y tiene un fin. Por otro lado, la transformación digital es más un proyecto globalizado, es decir, nunca se va a terminar de transformar las empresas digitalmente, ¿vale? Es más mirando a una visión estratégica y esa promoción al cambio implementado ciertas tecnologías. Y como, bueno, estamos acostumbrados, las tecnologías son muy cambiantes, cada semana hay una nueva tecnología, así que esto pues es lo que nos toca. Aquí vamos a tratar preguntas que seguro que muchos de vosotros os hacéis y no sé si habéis levantado la voz a decirlas, pero que seguro que están rondando en vuestra cabeza y que me gustaría atacar. En primer lugar, digitalizar no encaja en mi empresa. Bueno, esta es la típica pregunta de resistencia al cambio. Al final, muchas empresas, a nosotros nos ha pasado en el grupo, al final cada uno nos vemos como únicos y es la verdad, pues, al final cada persona aportamos un valor, somos de alguna forma únicos dentro de la misma empresa, pero hay muchos procesos que son muy comunes a todos y que siempre se pueden digitalizar. Pues hablando, por ejemplo, de temas de papeleo, hay muchísimo papel que se puede sustituir por una aplicación o por algo más digital. Y al final, a día de hoy, se nos requiere tener esos sistemas de gestión tecnológicos. Al final, ese ERP, ese programa de facturas, al final es lo que nos ayuda a ser más productivos y al final lo vamos a tener que acabar adoptando. No tengo ni idea, ¿cómo empiezo? En esta pregunta, a mí me gusta que las empresas al final son las que tienen que reflexionar y pensar, oye, ¿dónde tengo el mayor cuello de botella en mi empresa? O al final tener esa mentalidad de que este proceso seguro que se puede mejorar. Al final me está comiendo muchísimas horas al día o tengo una persona encargada que se dedica a mucho papeleo, mucha carga administrativa, pues yo diría ubicar estos procesos, hacer un conteo de cuántas horas se están dedicando a ese tipo de procesos y ahí vas a tener la respuesta. Por otro lado, proyecto globalizado o proyectos poco a poco. Esto es un poco la pregunta que tiene que ver con el tema de digitalización frente a transformación digital, ya que siempre tienes que verlo como un proyecto globalizado. ¿Y cómo se debería empezar? Pues con proyectos poco a poco, pero siempre mirando al proyecto globalizado, porque al final es un poco lo que he mencionado ya, la tecnología cambia semana a semana y si vas pensando en proyectos muy chiquititos poco a poco, al final no tienes un alcance o una visión muy, muy estratégica a largo plazo, que seguramente, oye, tú estás súper convencido con un proyecto que quieres cambiar un RP
y de repente dentro de 2 años ese RP ya has migrado. Pues tener también en cuenta que cada proyecto también impacta en lo que puedes hacer a futuro. ¿Cómo conozco el retorno de la transformación? Aquí es un poco lo que he comentado en la pregunta de no tengo ni idea cómo empiezo. Aquí lo que hay que ver es sobre todo el tiempo que te ahorras, la información. Al final, desgraciadamente, este tipo de cosas que comento, el tiempo, la información y ese control son cosas que no son tangibles. Entonces el retorno no se puede medir pues con dinero, no me va a hacer, oye, sacar y vender 5 tractores más, por ejemplo. Esto hay que medirlo pues con tiempo de ahorro o ser más productivos al final. Soy demasiado pequeña para permitirme esto. Esto también hoy en día se puede decir que la verdad que la tecnología está al alcance de todos, yo diría, o casi todos. Y, y lo bueno es que también, bueno, gracias también a ITCAM, también surgen nuevos departamentos y surgen departamentos que gestionan subvenciones, vamos, estamos rodeados de ayudas que nos pueden dar ese empujoncito a la transformación digital y que se puede empezar. Entonces, mi respuesta sería que nunca se es demasiado pequeña, ya que estoy seguro que hasta que, bueno, con temas de redes sociales, por ejemplo, páginas web, está bastante al alcance de todos. ¿Cuánto invierto para transformarme? Vale, esto es interesante y es más una cuestión de qué tipo de proceso es y el retorno que te conlleva. Es decir, tú, pues, lógicamente, como cualquier decisión que haces, si te quieres comprar una nueva máquina, hay que verlo como eso. O sea, al final es una inversión y el retorno en este caso, pues, no es tangible, sino que te va a ayudar a ser mucho más eficiente y se va a ser mucho más productivo. Entonces es cuestión de analizar cuántas horas te está quitando ahora mismo eso, qué es lo que podrías mejorar y aprovechar esto. Tengo miedo de equivocarme y perder dinero. Aquí, bueno, también va un poco ligada el tema de soy demasiado pequeña para permitirme esto, ya que, bueno, al final hoy en día se vende mucho el tema de que hay que equivocarse y perder dinero, bueno, pues para aprender de las situaciones, pero yo creo que gracias bueno, a día de hoy es muy fácil informarse y probar las cosas, así que bueno, yo os animaría a dar ese empujón, a probar cosas, a sobre todo pues a empresas como parecidas a la mía, pues a pincharnos un poco, a que os mostremos resultados para ver si de verdad os merece la pena la tecnología que queréis, porque muchas veces pues surge esto, que al final si no estás convencido en un proyecto, no estás dispuesto a invertir y ahí está la decisión. Si consigo una subvención, sí, y si no, no. Esto, pues bueno, al final las subvenciones también tienen cierto punto de, digámoslo, lotería, pues no sé si lotería, pero que también siempre surge esa incertidumbre sobre si te van a dar una subvención, si no te la van a dar. Yo aquí animaría pues a pensar que cada proyecto sería sin subvención, es decir, pues dando por hecho que no te que no te van a dar esa subvención para ver si de verdad quieres ese proyecto, porque al final si no estás dispuesto a hacerlo con tu propio dinero, también tienes que valorar si de verdad te merece la pena el proyecto, porque si no estás muy dispuesto, oye, a lo mejor que el proyecto es demasiado caro, pues tiene todo el sentido del mundo. Pero si es un proyecto que tú necesitas y has encontrado al proveedor específico que te da el mejor precio y aún así no estás dispuesto, a lo mejor es porque no lo terminas de ver o no termina de encajar. Pero bueno, gracias a, iba a decir gracias a Dios, pero bueno, gracias en este caso a ITCAM por que este tipo de empresas surgen para ayudarnos y facilitarnos en estos trámites y que sea lo más ágil y lo mejor para todos. Bueno, vamos a pasar a hablar un poco de lo que son las nuevas tecnologías, tanto las ventajas como las desventajas. Vamos a empezar por las ventajas, pues bueno, porque siempre lo bonito. Y es un poco lo que ya he mencionado anteriormente. Al final las tecnologías lo que te ayuda es a ser más eficiente, ser más productivo, conseguir hacer más tareas en menos tiempo, tener acceso a la información. Pues al final si tú tienes un proceso digitalizado,
puedes rescatar la información de 2 años atrás muy fácilmente. Comparado con teniendo la información en papel, pues es mucho más complejo. Entonces este acceso es muchísimo más fácil. También la monitorización y seguimiento. Al final estamos rodeados de máquinas, seguro que en vuestra empresa es así, con el mismo ordenador, y al final tener ese seguimiento y monitorización es muchísimo más fácil. Optimización de costes está muy ligado a temas de tiempo y de recursos, que hablaremos más adelante. También como nuevas oportunidades de crecimiento. Al final la tecnología lo que te está aportando es información, puedes informarte en cualquier lado y te puede ayudar a desplegar nuevas líneas de negocio, como por ejemplo es el e-commerce y agilidad. Em, Hoy en día, gracias a las herramientas que están surgiendo, se es capaz de desarrollar proyectos en cuestión de semanas o meses como muchísimo. Como desventajas, la primera que destacaría sería privacidad y vulnerabilidad, ya que esto es el tema de lo que hemos comentado de acceso a la información. Al final, eh, se está viendo que, bueno, están surgiendo ahora el tema de la ciberseguridad, bueno, desde hace ya varios años, y al final, de alguna forma, con la tecnología te comprometes con esa información, con esa monitorización y seguimiento de tus procesos, te estás comprometiendo porque es más información disponible y tienes que tener bastante controlado el tema de privacidad. En segundo lugar, el tema de dependencia. Nos pasa todos los días con nuestro ordenador que si de repente se nos estropea el ordenador o se nos estropea el sistema de gestión, de repente pues nos quedamos sin nada. O cuando tenemos cualquier fallo técnico nos damos cuenta de que, oye, de que al final somos bastante dependientes a esta tecnología. En segundo lugar, tiempo, dedicación y coste. Esto va muy asociado también al temas de formación, ya que no es solo el tiempo en desplegar un proyecto, sino el tiempo que tienes que dedicar en informarte sobre la tecnología, em, en el tiempo que tienes que dedicar en luego posterior en formar a tus empleados sobre la tecnología. Es decir, tú tienes que tener de verdad ganas de querer implementarlo dentro de tu empresa. Bueno, el tema de formación y cambio, pues el tema de la resistencia, yo creo que no hay mucho más que decir. Y como otra desventaja, cambio continuo, que la realidad es que puede ser que tengas un proyecto para ya desplegar en un mes y que a lo mejor dentro de un año o dos eso ya no te sirva de nada, porque haya surgido una nueva super tecnología y tengas que reemplazar todo tu modelo de gestión. Vale, vamos a pasar directamente a hablar sobre las nuevas tendencias dentro de lo que es la industria. Y bueno, el principal foco de lo que es el evento es sobre automatizaciones digitales, que básicamente es utilizar la tecnología para realizar tareas y procesos de manera automática. Como suena, al final es ubicar esos procesos para que se hagan de forma automática y conseguir ser más eficiente. ¿Qué es lo que conseguimos gracias a esta automatización digital? Pues una reducción de tiempo, minimizar errores, ya que al final esto depende de un proceso automático que ha sido estandarizado, que ha sido ya diseñado de alguna forma y se ha establecido todas las lógicas de negocio, siempre va a ser el mismo. Y nunca va a existir el error humano, ya que al final esto está programado y siempre va a ser así. Si surge cualquier error, pues es un error interno de cualquier aplicación que utilices o demás, pero una vez ya se ha designado y el código se ha desarrollado, pues no existe ningún error. Por otro lado, reducción de costes operativos. Esto es lo que mencionábamos a nivel de tiempos. Al final, conseguir aumentar tus horas productivas, ser más productivo en menos tiempo, esto te está reduciendo los costes operativos. ¿Qué conseguimos? Liberar recursos, lo mismo. Al final estás liberando ese tiempo para hacer más tareas. También consigues mejorar la calidad del proceso. Eso es cierto porque, oye, pues muchas veces llevar a cabo un proyecto concreto de un proceso te da también esa visión del proceso al 100% y te ayuda a mejorarlo, a identificar nuevas formas de hacer ese proceso, cómo podemos ser más eficientes y esto la verdad que es bastante útil. Por último, bueno, temas de incremento de productividad, no creo que haya que volver a comentarlo. Y por último, muy centrado a la optimización de gestión. Es decir, que al final todas esas tareas que
que se hacen a nivel, pues que son muy repetitivas y que a priori no aportan ningún valor, ¿vale? Si las consigues automatizar, ese tiempo que estás liberando lo puedes de verdad dedicar a la gestión final de estos procesos. Lo veremos más adelante en los ejemplos que he traído, pero bueno, lo discutiremos a través de todo el webinar. Bueno, a tema, ¿cómo se aplica esta automatización digital en la industria? Nosotros, a nivel Aciturri, sobre todo donde más lo vemos es en temas de controles de calidad, porque al final estás desplegando más información gracias a estas automatizaciones digitales y es mucho más eficiente. Puedes llevar a cabo más controles de calidad, puedes llevar al dedo el cumplimiento de la normativa que te impongan tus clientes. em, Sobre todo liberar a las personas que están encargadas de la producción y de cómo conseguir ser más eficientes a nivel de producción, liberarles de todas estas tareas que no aportan ningún valor, las tareas back office. También pues conseguir un mayor control y monitorización de todo el proceso productivo. El papel cero, que es lo que mencionábamos anteriormente, cómo pues, mejorar en esa gestión documental y sobre todo el análisis de datos, que esto es lo más importante. ¿Qué otras tendencias están surgiendo en la industria? Que seguro que muchos de vosotros habéis escuchado. Temas de IoT, que es básicamente la comunicación entre máquinas y que, bueno, las máquinas ya se desplegan un software que ya son inteligentes y que tú pues, puedes conectarte a ellos en forma remota, se conectan entre ellos y demás. Seguro que lo habéis escuchado muchísimas veces. Yo, de hecho, como anécdota, el otro día escuché una noticia que por culpa del IoT habían hecho un ciberataque en una base militar en Estados Unidos porque se habían conectado a través de la tostadora que tenían en la base militar. Es decir, al final esto de IoT, lo que os he comentado del temas de privacidad, al final si tú tienes todas las máquinas conectadas entre sí y se comunican entre ellos, lo más inesperado como puede ser una tostadora, también se pueden conectar hoy en día. Lo dejo ahí como anécdota. Em, por otro lado, el tema de robotización, que esto es básicamente, bueno, seguro que lo habéis visto, pues el diseño y ejecución de pues, robots físicos para que sean para llevar a cabo procesos específicos productivos. Genial, pues vamos a pasar directamente a lo que son los casos de éxito, ¿vale? He conseguido pues traer varios casos que también tienen diferentes enfoques dependiendo del tamaño de vuestra empresa. He traído pues alguno más que se parta de un RP, que no sé si muchos lo tenéis ya establecidos en vuestra empresa, pero muchos procesos a nivel de RP, con esa gestión de RP y también otras plataformas. Y luego también he traído algunos procesos que no son sobre un RP, sino que, oye, es desplegar una automatización para controlar tu producción, que es este mismo caso que vamos a ver aquí. Así que, bueno, pasamos directamente a ello, eh, que es le hemos llamado el caso Madera. Y bueno, básicamente es porque esto es un cliente que tenemos que es un aserradero, así que bueno, tampoco es tan original el nombre. Voy a beber un poco de agua, si me dejáis tantos segunditos. Genial. Pues bueno, en este caso, Madera, todos los casos están orientados para explicar un poco el contexto y de dónde partimos y cómo se ha digitalizado ese proceso. Así que, como punto de partida, de dónde venimos y echando la vista atrás en el pasado, este es el proceso de producción que llevaba nuestra empresa del caso Madera, que básicamente es la tala del árbol, la poda, el transporte, la entrada de material a serrar, el serrado, el canteado, la clasificadora y manufacturera. Y por último, el fin de producto. Entonces, estas estrellitas lo que muestran es dónde tenía la información esta empresa. Como podéis ver, muchísimas partes del proceso no tiene ninguna información. Solo da de alta la entrada de material y el fin de material. Que esto lo hacían a través de una hoja. Y lo llevan a cabo pues anotándolo simplemente en la hoja y esa es la única fuente de información que tenían. Entonces, ¿qué necesidad claramente se analiza en este caso? Falta
o sea, hay una necesidad de información, ya que no hay ningún seguimiento, control y no se es eficiente en este proceso, ya que no eres capaz de medir cuánto se tarda por proceso. Y esto es importantísimo a nivel de producción. Entonces, qué es lo que hicimos? Al final, muy sencillo. Como podéis ver, en este caso ya están todas las estrellas y es que hemos conseguido pues, que esta empresa obtenga información de todo lo que es el proceso de producción en las diferentes etapas. Para ver este caso, trataremos de un vídeo, ¿vale? Que es una, una aplicación que se ha desplegado en esta empresa. Está pensado para que sea en formato tablet dentro del proceso de producción para que los mismos operarios vayan, vayan manipulando la información. O sea, vayan metiendo la información. Uy, vale. Pues vamos a ver cómo aquí se va dando de alta. Se da de alta como trabajador, da la empresa da de alta también la maquinaria donde está trabajando. En este caso imputaría la entrada de material, donde especifica qué nombre de producto es, el nombre del trabajador que está imputando. Hasta aquí ya tenemos muchísima información. Al final, cada input de datos es muchísima información. Una vez empiezas a imputar horas, ¿vale? Si no, bueno, si no pones ningún operario no te dejaría imputar horas. Y aquí ya es cuando empiezas a imputar. Como tú ya has seleccionado anteriormente el producto que habías hecho como entrada de material, pues ya te aparece el desglose de qué tipo de producto es, el nombre del producto, cuánto mide de largo. En caso de que ese largo no sea, puedes modificarlo. También puedes introducir el diámetro de la madera que has introducido y empezar a introducir el producto, ¿vale? Em, Esta aplicación es súper, súper, súper útil, aunque es súper, súper simple, porque aquí ya pues, se ha conseguido pues, registrar esa entrada de material con el volumen, diámetro y largo de- de esta madera. También se puede, bueno, pues eliminar el registros, también se pueden marcar incidencias a lo largo de todo del proceso. Esto es súper interesante porque al final cómo se llevaba este tipo de control de incidencias era pues que al final del día se anotaba en el parte diario la incidencia que había surgido en específico y bueno, pues si ya después de una semana cuando ya o al día siguiente y cuando ya has juntado todos los partes y los quieres cargar y analizar, pues esa avería ya ha pasado. Pues aquí es en tiempo real, se puede imputar esa incidencia, poner cualquier observación y crear la incidencia específica. Puedes incluso declarar la parada de la máquina, ¿vale? Aquí estamos ya imputando sobre la salida del material, donde pues aquí lo mismo, pues, en este caso estás dando input de datos de una haya de madera de largo de 3 metros, gruesos, al final es lo que es la digitalización de lo que es el parte diario de trabajo. Y al final, como ya he mencionado, pues gracias a esta aplicación pues conseguimos esa información a lo largo de todo el proceso y lo podemos dedicar a la gestión. Al final, esto lo que emite, la primera parte que hemos visto, emite un reporte para que se pueda ver, oye, cuánto material hemos tratado, hay alguna medida que es inusual. Aquí en este caso estamos dándonos de alta como responsables, ¿vale? Pues donde tú ya ves, puedes filtrar por diferentes fechas, puedes filtrar por nombre de producto, por nombre de trabajador, para ver qué es lo que han imputado de producción a lo largo pues el histórico del tiempo. Esto es lo que os mencionaba de que aquí te puedes ir a cuánto produciste en febrero del año pasado y esa información es la que es verdaderamente importante. También puedes hacer un control de las incidencias y demás. Hasta aquí el tema de la aplicación de producción. Como os fijáis aquí en el desglose de los registros de producción, se puede ver cómo se han imputado esas horas. Aquí, por ejemplo, el 7 del 11 de 2023 se empezó a trabajar a las 6 de la mañana y todavía no ha terminado. Pues puedes aquí de verdad llevar a ese análisis de, oye, ¿cuánto tardo en hacer este producto? Em,
cuál es, o sea, al final es eso, conseguir estos datos para verdaderamente dedicarlo a lo importante, que es la gestión. Puedes filtrar por número de lote, etcétera. Y esto es un poco lo que sería la aplicación de producción. Ahora vamos a pasar a un proceso que nosotros tenemos desarrollado a nivel Aciturri, que es sobre todo para el equipo de calidad. Y bueno, pongámonos un poco en contexto. Se partía al principio, esto lógicamente estoy hablando de bastantes años atrás, donde la extracción, bueno, pongo en contexto, este es el caso de la empresa que os comentaba que se dedica a hacer, bueno, que es un centro mecanizado y que hace piezas para motores de avión. Entonces, el equipo de calidad lo que mide es las tolerancias o sea, las medidas que tienen las piezas, ¿vale? Y ver si corresponden a las tolerancias aceptadas por el cliente. Entonces, bueno, pues tenemos diferentes máquinas que miden esa pieza, luego esta pieza tienes que ver esa medida de la pieza, tienes que compararlo con lo que acepta el cliente y ver si la tienes que rechazar y volver a hacer otra pieza o no, poniendo, siendo, siendo claros. Entonces, ¿cómo es este proceso manual? Al principio, pues bueno, pues esa extracción del dato se hacía con sistemas de medición, es decir, tú medías la mesa, la pieza, el part number, pues, con los sistemas de medición tradicionales. Luego, pues una vez ya lo medías, lo que hacías era almacenarlo en un cuaderno Excel, ¿vale? Donde tú ahí te ibas guardando todos los registros de las medidas. Y por último, si ya te daba tiempo, una vez tienes todo el Excel registrado, lo puedes dedicar a temas de la decisión, que es lo verdaderamente importante. ¿Y cuáles son los principales problemas que se tenía en este proceso como lo estamos contando? El tiempo, se llevaba pues muchísimo tiempo sobre todo en hacer esa medición, ser específicos, porque muchas veces se tenían que volver a medir las piezas, luego el tiempo que tienes que dedicar en meterlo en el cuaderno Excel. Bueno, también otro de los problemas es el error humano, que al final ese sistema de medición tradicional como lo conocemos, pues siempre puede llevar a errores, oye, que me he equivocado o que he puesto la pieza mal y la he medido de forma incorrecta. Otro de los problemas es el mal gasto de recursos, que al final, pues oye, estás teniendo a un operario que se está dedicando su jornada a medir piezas y anotarlos en un Excel. Al final aquí, lógicamente, es un mal gasto de recursos. Daños materiales, pues que en este proceso de medir esa pieza em, pueden resultar en daños materiales, no solo de la persona, que puede ser, sino de la misma pieza, que al final tú de manipularla estás también perdiendo ahí en daño material. ¿Esto qué implica? Un coste. Y por último, el principal problema es que hay un difícil control y no se puede llegar a la última etapa, que es la de decisión. Entonces, bueno, pues por eso se resume finalmente en una pérdida de decisión y anticipación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho a nivel Aciturri? Lo primero, digitalizar a nivel de maquinaria. Lógicamente, pues hicimos una gran inversión en esta máquina que se dedica a medir por coordenadas la pieza, ¿vale? Aquí estamos viendo el ejemplo, pues cómo recorre diferentes puntos de la pieza para medirla. Luego, gracias a esta medición que ya nos hemos quitado de la forma tradicional, ¿vale? Conseguimos, o sea, solo con poner la pieza en este sistema, la máquina ya es capaz de medirlo según coordenadas y obtener un dato fiable. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Esta máquina que os he mencionado anteriormente, o sea, que os he mencionado, es capaz de emitir este reporte, ¿vale? Que como podéis ver es un Excel donde solo nos interesa, bueno, hemos puesto un vídeo de que solo nos interesa, pues, se marcan aquí la información relevante de este reporte que emite la máquina, que sería la rutina de medición, el part number, la orden de medida, y aquí vamos a seleccionar todas estas dimensiones que aparecen aquí, es lo que sería relevante, todos estos datos.
Pero claro, aquí como podéis ver este Excel, aquí pues bueno, se sombrea la parte que es relevante, que es simplemente tener el valor nominal de la pieza, que es lo que debería medir, el valor de medida, que es lo que mide la pieza, y la tolerancia aceptada por el cliente, que va sobre el valor nominal de la pieza. Entonces, ¿cómo rescatamos esta información a través de un Excel? Pues bueno, podéis pensarlo que de forma manual, pues bueno, si tú tienes este Excel, tú, oye, te dedicas a organizarlo, coges los apartados que te merece la pena, te lo pegas en otra hoja Excel y problema resuelto. Pues esto no es así, o sea, lo hemos conseguido digitalizar de la mejor forma posible porque al final, claro, tú piensas que aquí son dimensiones, vemos aquí que hay 80 filas de datos, entonces, bueno, ir haciendo esto manualmente pues conlleva muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido hacer? Gracias a una automatización, ¿vale? Hemos conseguido pues coger todos estos Excels que emiten cada máquina y conseguir organizarlo en una buena base de datos. Hemos puesto aquí un ejemplo de cómo sería la base de datos, aunque es un Excel, pero no, lógicamente la base de datos no está hecha en Excel, es una gran base de datos en SQL, pero bueno, aquí se ha puesto un ejemplo de cómo finalmente queda la base de datos, donde las partes sombreadas en verde son las que habíamos puesto anteriormente. Entonces, pues al final la información relevante es el par number, dimensión, nombre de dimensión, nominal, tolerancia y medida, que es lo verdaderamente interesante. Luego, una vez ya tenemos hecha toda la automatización para estructurar nuestra base de datos, ¿de qué somos capaces? De hacer el análisis. Que en este caso os voy a mostrar el cuadro de mando que nosotros hemos desarrollado para llevar a cabo el análisis de estas piezas, ¿vale? Que lo estoy compartiendo por aquí, ¿vale? Aquí podemos ver, bueno, yo tengo ya filtrado, pero oye, que esto es lo que finalmente nos queremos quedar con el dato, que es simplemente, pues, sin nosotros conocer el proceso, sin yo ser del equipo de calidad, veo que la medida de la pieza, que es la línea negra, está en el área verde, entonces yo sé que en esta pieza no hay ningún problema. Al final, ¿cuánto he tardado? Cuestión de 5 segundos en tomar una decisión. Entonces, esto es lo que finalmente queremos hacer, dedicar este tiempo a esta gestión y este análisis del dato. Oye, que en el caso de que el 18 de enero de 2024, en la orden de fabricación 476 que acaba en 35, la medida de la pieza varía y por lo tanto no es aceptada por nuestro cliente, pues ¿qué tenemos que hacer? Anticiparnos a esta decisión y tomar las diferentes medidas para que esto no suceda. Entonces, bueno, aquí también se puede ver por diferentes órdenes de fabricación, poder ver pues cuáles están fuera de tolerancia, cuáles son las que están aceptadas por el cliente, cuáles las que están directamente en la zona roja, que es, que es lo peor básicamente. Entonces aquí lo que al final lo que estás aportando es una herramienta al equipo de calidad que les libera muchísimo tiempo y que pueden dedicar al análisis. Entonces, bueno, pues este proyecto sobre todo me gusta enseñarlo porque em, se consigue ver pues tanto... Uy, se me ha cambiado por aquí. Se consigue ver tanto la solución de automatización de procesos pues como el de cuadro de mandos. Vale, en tercer lugar, vamos a ver un caso de éxito que nosotros le llamamos de no conformidades, que es también a nivel Aciturri, que aquí lo bueno de este ejemplo es que vais a poder ver cómo es prácticamente una automatización de un proceso concreto, ¿vale? Cómo un bot es capaz de operar en diferentes apartados. Así que voy a explicar principalmente el contexto de este proceso y es que venimos de que, bueno, nosotros a nivel Aciturri pues contamos con una gran red de proveedores y pues donde muchas veces nosotros hacemos hacemos pedidos a nuestros proveedores sobre diferentes órdenes de fabricación. Entonces, bueno, pues colaboramos en lo que es al final un proveedor, colaboramos para que haga ciertas órdenes de fabricación. Entonces, una vez
ya el proveedor ha recibido esta orden de fabricación y el pedido y con lo que se necesita específicamente. Pongámonos en el caso de que, oye, el proveedor respecto al pedido que tú le has realizado ha detectado que hay una desviación o una no conformidad, un error. Es decir, pues puede existir una conformidad, por ejemplo, de que el pedido se ha hecho de forma incorrecta o de que cuando tú estás haciendo esa fabricación de una pieza concreta se te ha roto una herramienta y ha surgido cualquier imprevisto, pues estas no conformidades lo tienes que, lógicamente, notificar, en este caso, a nosotros, a nivel Aciturri. Este caso de no conformidades, pues lo tenemos también a nivel de clientes, proveedores, etcétera. Bueno, en este caso es el de los proveedores. ¿Y qué es lo que pasa? Una vez se ha detectado esa no conformidad, lo que se hacía era simplemente, pues oye, el proveedor nos escribe tal, hemos tenido una no conformidad en esta orden de fabricación, hemos empleado estos ajustes y lo hemos conseguido arreglar. O poniéndonos en otro caso que sería, oye, me habéis hecho mal el pedido, tenéis que modificármelo y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Pues bueno, luego ya la persona en concreto de Aciturri recibía ese correo, tenía que dedicar tiempo en primer lugar a ponerse en situación de ver qué orden de fabricación es, ver qué proveedor es, validar esa información. Luego, una vez ha validado la información, enterarse bien, preguntar bien qué es lo que ha pasado, que en ese correo esté bien descrito, para luego ya esa información directamente ponerla en lo que es el sistema de gestión, el ERP. Entonces, pues eso, como último proceso sería registrarlo en SAP, que es el ERP de Aciturri, y también notificar a las personas correspondientes de este proceso. Entonces, ¿cómo hemos conseguido digitalizar este proceso? En primer lugar, el principal problema que detectamos es en la captura de datos. Como se hacía anteriormente, esa captura de datos era mediante un correo, pues recibías un correo y tenías que leerte la información, ver si estaba bien escrito y si lo entendías, y ya pues una vez tienes la información, pues hacer todos los otros pasos. Pero en primer lugar lo que dijimos fue, oye, vamos a crear un formulario. Vamos a entrenar al proveedor para que utilice ese formulario y que cualquier no conformidad que tenga de cualquier orden de fabricación, pues lo meta en este formulario. En segundo lugar, estandarización del proceso. Tú tienes que de alguna forma entrenar a este proveedor para que siempre haga lo mismo, de decirle, oye, pues si te surge una no conformidad, tienes que rellenar este formulario, así, 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 y una vez lo tengas, pues me lo pasas aquí. O sea, hay que dedicar ese tiempo a entrenar al proveedor. En tercer lugar, ya una vez tienes todo estandarizado y tienes el dato, eres capaz de integrarlo y directamente ingresar esta información a SAP respectivamente. Vamos a ver aquí directamente una automatización, ¿vale? Esto es completamente con una tecnología que es capaz, bueno, somos capaces de desarrollar un bot que va a través del correo electrónico, de recibir esa información y cargarlo a nuestro ERP, ¿vale? Bueno, antes de esto os voy a mostrar lo que es el formulario que nosotros tenemos de no conformidad que les exigimos a nuestros proveedores, ¿vale? Lo tengo por aquí, a ver si soy capaz. Vale, aquí está, que al final, como podéis ver, es un Excel donde, oye, pues le decimos al proveedor que rellene lógicamente su nombre, que directamente está asociado a un código de proveedor, el contrato asociado a la orden de fabricación, la orden de fabricación concreta, la operación que han llevado a cabo, el part number sobre el que ha surgido la no conformidad, el, el nombre de este part number. Y también, pues bueno, pues el catálogo de en qué operación ha surgido, pues ha sido en el proceso de mecanizado. Ha sido un problema de taladro de dimensión. Específico aquí es donde ya empieza a rellenar la información de que de que las piezas de la 1 a la 13 contaban con un diámetro de 26,1 más 0,2 y bueno, pues aquí se pone lo que es el defecto, la causa específica de este proceso, que sería una rotura de herramienta,
¿vale? Y finalmente aquí se dice la solución, que es cambiar esta herramienta. Bueno, directamente se dice que de las piezas 1 a la 13 se hizo un cambio en la cuchilla del desbaste para conseguir solventar la no conformidad. Entonces, ya una vez partimos de esta información, ¿vale? Que aquí como básicamente la estructura y cómo se opera es que llega un correo de nuestro proveedor con este Excel directamente a un correo que es el del bot. ¿Y el bot qué es lo que hace? El bot está constantemente revisando nuevos correos, ¿vale? Y, y es capaz pues de que cualquier correo que tenga en específico la palabra no conformidad, ¿vale? Se descargaría a ese Excel y analizaría la información que está dentro de ese Excel. Y a partir de una vez ya hemos conseguido rescatar este Excel, pues conseguimos entrar a lo que es este proceso. ¿Vale? Esto es completamente lo que hace un bot. Entraría aquí directamente en SAP. Bueno, vais a ver que está hecho súper a cámara, o sea, no es a cámara rápida, sino que es que el bot es tan rápido que no se es capaz de seguir el ritmo. Aquí lo que está haciendo es, en primer lugar, revisar y validar la información. Es decir, que el formulario que me han enviado a mí el proveedor, que me ha asociado a una... Uy, voy a ponerlo en pantalla completa otra vez. Vale. El primer proceso aquí, ¿qué es lo que hace? Es lo que comentaba. En primer lugar, validar la información que me ha dado mi proveedor. Es decir, comprobar que el contrato y la orden de fabricación que me ha transmitido él están asociados a ese proveedor. Entonces, simplemente antes de empezar a generar ese aviso, lo que haríamos sería validar esta información. Pues aquí en este caso pues hemos introducido la orden de fabricación específica, que es la que ponía el documento. Somos capaces de ver, oye, qué operación, qué empresa es. Vemos que sí se debe a la misma operación que veíamos antes, que era la 300, ¿vale? Conseguimos descargarnos esta información y llevar a cabo esa validación frente al otro formulario que ya hemos rescatado gracias a la automatización. ¿Vale? Aquí está haciendo las diferentes validaciones y una vez ya ha conseguido validar esta información, ¿de qué somos capaces? Pues de crear este aviso específico. Uy, me he ido para atrás. De crear el aviso específico que ya tenemos la información. Y simplemente pues vamos rellenando campos. Vamos a poner aquí la causa de la no conformidad, qué problema ha surgido, cómo lo hemos arreglado. Aquí se puede ver cómo está rellenando la información. Ahí en un momento pues ya nos ha rellenado a qué se debe, qué problema ha habido. ¿Vale? La orden específica, pues bueno, todo al final pues que ha habido una rotura de la herramienta. Al final, este es un proceso muy, muy claro. Pues mira, aquí volvemos a poner la descripción de lo que ha pasado y cómo lo hemos solucionado. Y bueno, esto es un claro ejemplo de un proceso que es completamente automatizable, es un proceso que es súper repetitivo, que al final anteriormente se dedicaba, pues eso, una persona a rellenar esta información, em, cuando a priori todavía no es un mero trámite administrativo que tú tienes que hacer y que a priori no aporta ningún valor. También, bueno, me gustaría mencionar que siempre me pasa cuando, cuando doy este tipo de formaciones, el hecho, el hecho de, de que al final se suele entender que las automatizaciones de procesos suelen llevar a despidos de personal. Siempre se suele asociar. Pero la verdad que yo estoy bastante orgulloso de poder decir que en la empresa en la que estoy y desde que llevamos pues ya bastantes años, 5 o 6 años, desplegando estas automatizaciones, no hemos hecho nada más que incrementar la plantilla. Al final, las automatizaciones digitales son como al final un compañero que te está ayudando a liberar trabajo
y dedicar ese tiempo a otras tareas que de verdad aportan valor. Al final nos pasa continuamente con nuestros clientes que al final este tipo de automatizaciones lo que te está haciendo es hacer más cosas en menos tiempo. Y es totalmente real y se es muchísimo más productivo. Nosotros a nivel Aciturri hemos conseguido ahorrar más de 30.000 horas, ¿vale? Que esto la verdad que es un impacto enorme para un grupo con solo 200 automatizaciones. Y muchísimas de las automatizaciones que tenemos desplegadas son de este tipo de automatizaciones que consumen pues cosa de que 2 de 5 minutos, pero que al final esto de verdad tiene un impacto cierto en horas al final del mes y al final te está quitando ese tiempo de tu jornada laboral que estás dedicando a este tipo de procesos. Ya finalmente llegamos a lo que es el último caso de éxito, ¿vale? Uy, lo he cambiado. Vale, aquí mismo, que le hemos querido llamar el caso de gases, aunque es un poco gracioso el nombre, bueno. Poniéndonos en contexto, venimos de una empresa que se dedica a la fabricación de grúas y bueno, como muchos conoceréis, el proceso, la operación de soldadura, pues conlleva cierto trato con algunos gases, como puede ser el CO2, argón o el de oxígeno, que es el que es en específico de esta empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacía, cómo es lo que tiene desplegado, bueno, tenía desplegado esta empresa? Pues que al final tenía ciertos tanques dentro de su parcela eh, y en su nave donde fabricaba las grúas y hacía el proceso de soldadura, pues bueno, tenían ciertos tanques de almacenamiento de estos gases que luego estaban conectados directamente pues directamente a la máquina de soldar. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Al final, eh, como lo tenían anteriormente, era que casi no tenían información de los gases de tanque, solo tenían, pues, oye, el volumen del tanque. Cuando se agotaba, pues bueno, se acercaban, lo miraban y sabían que se había agotado y que tenían que suministrar más gases, pero no había casi nada, ninguna información. Entonces, ¿qué necesidades encontramos a priori? En primer lugar, necesitan un control del consumo de gases. Como lo tenían, no llevaban ningún control, no sabían, oye, pues cuánto se consumía por hora para ciertas operaciones, si había a lo mejor una fuga de gases, por ejemplo, y también, que también va ligado a esta necesidad, querían tener una integración completa directamente de la página web que ellos tienen de consumo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos planteado y bueno, hemos incorporado? En primer lugar, incorporación de una válvula que sea capaz de medir específicamente el volumen del tanque de cada hora, ¿vale? Gracias a esta información de datos del volumen del tanque, pues somos capaces de analizar, pues, oye, el nivel de llenado del tanque. En el caso de que ese tanque baje de los mínimos requeridos por el cliente, que directamente se le notifique. También se puede saber cuándo hay cortes de luz. También, bueno, nos ha llevado el caso de que esta válvula de repente había un corte de luz y dejaba de emitir información del volumen. Entonces, lógicamente, los niveles del volumen del gas según la válvula han bajado drásticamente, pero la realidad no es así, es simplemente que la válvula no está funcionando correctamente. Entonces, conseguimos identificar que había en el proceso diferentes picos, que de repente bajaba el consumo, pero a los 2 minutos volvía a subir. Y esto se debía a los cortes de luz, que también se notifica directamente al cliente. Y por último, también información de la necesidad de llenado. Cuando ese tanque llegaba a los mínimos exigidos, pues directamente lo que hacíamos, bueno, lo que hacemos es lanzar una solicitud al proveedor de que necesitamos que nos suministre más gases. Es bastante sencillo de entender. Y luego, por último, que sería la tercera parte del proceso, que es básicamente la integración directamente con la web de consumo, para que esa información que está emitiendo la válvula por volumen de cada hora, seamos capaces de llevarlo directamente a,
a lo que es nuestra página web interna de consumo. ¿Vale? Ahora, en este caso no voy a poder mostrar el vídeo de la automatización del bot, ya que, bueno, por temas de confidencialidad aparece pues, ciertos nombres de clientes y demás, y del cliente, entonces, pues, lógicamente es información sensible. Así que, bueno, en primer lugar, em, este sería lo que es el acceso a la página donde se rescata toda la información de la válvula, ¿vale? Que es una pista parecida a esta, donde directamente, bueno, me gustaría recalcar que os fijéis sobre todo en el tema de la hora, porque vais a ver bueno, estas son capturas pantallas de la automatización y que es capaz de hacer todo esto en cuestión de un minuto. Bueno, una vez ha ingresado en la primera pantalla de la válvula, en segundo lugar, lo que haría sería exportar la información de la válvula con todo el volumen por hora, que aquí se ve arriba a la derecha, se ve que se ha descargado un Excel, el bot, y guardarla en un esquema de carpetas. Una vez tenemos almacenado este Excel, bueno, esto es cómo se ve la máquina cuando este bot se está desplegando. Es un poco así, parece demasiado profesional, pero básicamente lo que está haciendo es validar esta información que se ha descargado y almacenarlo en otro Excel, que es este que se ve aquí en la parte inferior. Entonces, tú una vez ya has conseguido pues, capturar esa información de las válvulas en un periodo concreto que has seleccionado y lo consigues almacenar, en este caso en un Excel, ¿vale? Ya somos capaces de, partiendo de la información, directamente lanzarlo sobre nuestra propia página web de consumo. Bueno, estoy hablando por nosotros, pero me pongo en la piel del cliente. Aquí es donde directamente ellos ingresan para meter la información del consumo específico que se ha llevado de los gases, que es algo parecido a esto, donde se meten específicamente en la empresa en cuestión, el bot, y es capaz de hacer esto de aquí. Como se puede ver, pues todos estos son el proceso de importación de datos a este sistema, ¿vale? Aquí básicamente lo que recorrería la automatización es darle a nueva importación de datos, ¿vale? Y directamente se abriría el navegador de explorador de archivos y poder seleccionar específicamente el archivo que hemos exportado, ¿vale? Esto como tal es una automatización que la verdad que les libera muchísimo tiempo, y también a destacar más sobre la tecnología de las automatizaciones digitales. em, lo interesante está en que es capaz de integrarse, como habéis visto en estos ejemplos, es capaz de integrarse con cualquier aplicación, cualquier página web, cualquier programa de gestión que tenga cada empresa. Es capaz de integrarse con todo ello como si fuese un empleado más, solo que al final este empleado lo estás explotando, porque es cierto, le tienes trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Y, pues bueno, le puedes poner a hacer cualquier proceso a las 3 de la mañana un sábado sin ningún problema. Entonces aquí lo que estás sobre todo consiguiendo es ser mucho más ágil y ser mucho más productivo en menos tiempo. Y al final lo que sobre todo he mencionado al principio, en todos los clientes que estamos desplegando esta tecnología, pues es normal, siempre surge esa resistencia al cambio, esa resistencia a a querer implementar las automatizaciones, pero es que luego se agradece, y cuando te das cuenta que tienes a un bot que te está quitando sobre todo ese trabajo que te cuesta, que te conlleva mucho tiempo, que muchas veces te equivocas y tienes que volver a hacerlo, em, te está liberando de todo ese tiempo y se agradece, y al final eso te está ayudando a ser mucho más productivo, que es al final lo que busca cualquier empresa. Entonces, bueno, ya por último, a nivel de la formación, siempre me gusta acabar volviendo todo a la realidad y un poco hablar más de cómo suelen ser estos proyectos, qué es lo que se suele hacer y cómo nosotros en particular trabajamos en este tipo de proyectos. Y es básicamente, pues hay diferentes métodos, pero suele ser, pues poniéndonos en el caso de que hay un cliente que específicamente, oye,
ha identificado un proceso que le quita muchísimo tiempo, que sobre todo, por ejemplo, el más claro de ver es el tema de los partes diarios, que a lo mejor, pues oye, vosotros mismos a lo largo de la presentación os habéis dado cuenta que lo tenéis todavía implementado con partes diarios, que hacéis mucho trámite en Excel y demás, pues a lo mejor vosotros mismos habéis identificado un proceso concreto, un proceso clave que os está quemando muchísimo y os está consumiendo varios recursos. Pues se suele empezar por aquí, porque se ha identificado un proceso concreto, pero lo normal no es esto. Lo normal es, em, porque al final es una tecnología completamente nueva y nosotros como expertos, pues bueno, sí la divulgamos y la informamos, pero oye, que no terminas de verlo. Entonces, muchas veces lo que también hacemos es hacer esa consultoría, ese análisis de qué procesos tienen cada empresas y qué procesos se podrían automatizar para que sean mucho más ágiles. Entonces, una vez tenemos identificado un proceso concreto, lo que se suele hacer es definir bien lo que es el proyecto, es decir, todos los pasos que se van a seguir, definir bien cómo se va a desarrollar este bot, ¿vale? Y qué pantallas tiene que tocar, cómo tiene que acceder, el tema del login, qué validaciones tiene que hacer, porque al final cada empresa tiene su propia lógica de negocio y sus propias reglas de negocio y, y es así, cada persona es independiente y tiene sus propias formas de hacer las cosas. Entonces, mapear bien esta solución, lo que se quiere hacer, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se quiere, qué es lo que se necesita, oye, pues necesito tener información, necesito tener un reporte que me ayude a analizar los tiempos de producción a ciertas tareas. O sea, aquí ya es la necesidad de cada uno, que también lógicamente asesoramos, pero una vez ya se tiene esa arquitectura, se consigue definir cuánto tiempo se lleva a cabo la automatización, que la verdad que hay, pues depende bastante del caso, pero se consiguen hacer automatizaciones que se desarrollan en cuestión de una semana, 2 semanas. Hoy, por ejemplo, un cliente nos ha dado un proceso, hemos hecho una estimación de tiempos y se lo hemos estimado para 40 horas, o sea, es decir, una semana, y es un proceso de meterte en una página web, hacer un registro de bastantes datos, de cambios de turnos, o sea, la verdad que bastante complejo y que al final, en cuestión de una semana, puedes tener a un empleado con una formación al 100% operando en tu empresa. También, lógicamente, depende de cada proceso, pero es un poco esto. También, pues bueno, este es el tema de automatización, pero en el caso de que se quiera hacer un proyecto, por ejemplo, de aplicaciones, esto es un poco más diferente, ya que aquí hay que definir bien, pues, qué es lo que se quiere, es decir, esa captura de datos, cómo quieres que sea la aplicación, como por ejemplo la que he enseñado de maderas, qué información tú quieres capturar y también eso, lógicamente, esa aplicación está conectada a una base de datos y qué hacer con esa base de datos, qué es lo que quieres hacer con esos datos. ¿Quieres que directamente se modifiquen frente al RP que tú tienes, por ejemplo? ¿O quieres que pase sobre periodos de aprobación de los tiempos de operaciones concretas? Es decir, sería cuestión de analizar el proceso concreto, pero vamos, que se consigue desplegar también en cuestión de semanas o meses como muchísimo tiempo. Pero la verdad que nosotros en eso estamos bastante orgullosos en decir que somos bastante ágiles, ya que nosotros también como partners de Microsoft somos capaces de desplegar sobre todo el tema de aplicaciones en muy poco tiempo comparado con las formas tradicionales que se conocían como bueno, pues la programación en .NET o Java. Esto ha cambiado y se consigue pues eso, hacer ciertas aplicaciones y esa sustitución a procesos en papel en cuestión de muy poco tiempo. Y la verdad que esto ha sido todo. Os prometí que iba a ser bastante breve y que os iba a dejar disfrutar de la tarde, así que ahora lo que vamos a dar tiempo es a temas de preguntas o debates que surjan en el webinar, así que bueno, también aquí dejo la información de contacto. Oye, pues si tenéis cualquier duda que no queréis tratar aquí en un grupo genérico, pues lo podemos tratar en privado y me podéis escribir o llamar sin ningún tipo de problema. Así que
¿Pasamos directamente a preguntas, Silvia, o quieres decir Sí, tú? sí, Genial, te digo que tenemos por aquí un par de preguntillas. perfecto. Nada, y muy bien, Javier, muchas gracias. Antes de nada, a ver, te leo. Sí, por aquí nos dicen buenas tardes. Lo primero de todo, gracias por tu tiempo y por esta formación. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en automatizar un proceso como este? Muchas gracias. Vale, pues esto es, bueno, básicamente es lo último que he comentado. Supongo que esta pregunta era de ya hace tiempo, Sí. pero sí, esta es la primera pregunta que suele surgir porque se ve muy complejo, pero yo os lo digo de verdad que es bastante ágil y se puede desarrollar en cuestión de semanas. También depende mucho de, oye, qué tan claro tengas tú el proceso que quieras digitalizar y la información y los recursos que nos proporciones. Si tú lo tienes súper ubicado, súper bien explicado y súper bien definido, lógicamente ahí te estás quitando mucho tiempo en todo lo que es plantear la arquitectura y directamente se puede estimar muy fácilmente cuánto se puede llevar, que puede ser cuestión de semanas, te lo adelanto. Vale, nos preguntan también, bueno, nos dicen por aquí, buenas tardes. ¿Qué equipos necesitaríamos para implantar alguna de estas automatizaciones? ¿Algún programa informático en concreto? Vale, vale, pues en esta pregunta es sobre todo el software. Nosotros lo que utilizamos es Rocketbot, ¿vale? Bueno, utilizamos dos herramientas, dos tecnologías, que en primer lugar es Rocketbot, que esto lo consideramos una herramienta que la verdad que es capaz de llegar más a sistemas más robustos, con RPs hechos a medida, por ejemplo, o en nosotros en el caso de SAP, todos los ejemplos que hemos mostrado es con esa tecnología, pero también como partners de Microsoft, también disponemos de lo que es Power Automate, que también, bueno, pues lleva surgiendo bastantes meses y es una tecnología que es muy similar a la de Rocketbot, pero que como sabéis, pues como al ser de Microsoft está muy realizada para que sea en un entorno totalmente Microsoft. Entonces, pues por ejemplo, pues a temas de Excel o de correos, de Outlook, por ejemplo, pues es completamente recomendable. Ujú. Vale, tenemos por aquí, bueno, a ver, espera que Vale, nos, entonces ya que nos hacen tendrías. en torno a esta pregunta. Nos dicen, pero entonces, ¿ya tendrías que tener algún ERP implantado en tu empresa? No tiene por qué. Es decir, nosotros nos conectamos a lo que sea. Digo RP porque es el caso más fácil, pero por ejemplo, imagínate una automatización que tú directamente, pues no tienes un RP, tienes simplemente un Excel, ponle que es un Excel donde tú llevas ahí un registro de todas las solicitudes de pedidos, por ejemplo, que te llegan por correo. ¿Vale? Pues, ¿qué sería una automatización? Recibir esa solicitud de un pedido específico en correo, donde directamente lo almacenas en un Excel o cualquier sistema que tú utilices. O, por ejemplo, otro proceso concreto, que tú, imagínate, te tienes que meter a Hacienda Pública o a cualquier página web del Estado para revisar cierta información y tú la quieres extraer, como el caso de los gases que hemos visto, extraes esa información y te la descargas en un Excel y lo guardas en un esquema de carpetas. Hasta aquí este proceso no tiene ninguna interacción con ningún RP, es decir, no hace falta que sea para nada en un RP o, o similar. Vale, y tenemos por aquí también a Fran, ¿no? ¿Que quieres hacer alguna, Francisco? ¿Qué tal, Javier? Buenas, Fran. Bueno, parte del proyecto de iFor con Javes tenemos que hacer algún diagnóstico. Acompañamos a empresas en un pequeño diagnóstico de transformación digital, incluso acompañándolos a un plan de transformación. Entonces, todos estos ejemplos que has ido poniendo, pues Ujú. conforme vamos a empresas nos están surgiendo. ¿Vosotros cuál es vuestra forma de trabajar? Es decir, si nosotros detectamos oportunidades, vosotros os desplazáis luego a la empresa en el caso de que estuviesen interesados, hacéis un, un seguimiento de ello, más que nada por poder comentarlo con ellas. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, justo soy la persona correcta para responder esa pregunta porque es básicamente a lo que estoy acostumbrado. De hecho, bueno, ya trabajamos en conjunto con vosotros en ciertos proyectos y eso, sobre todo a nosotros nos gusta recalcar esa cercanía. De hecho, bueno, yo soy el principal encargado en toda la zona de Castilla-La Mancha y sí, a mí sobre todo, a pesar de que este webinar sea por vía online, siempre me gusta tener esa cercanía con el cliente, desplazarme y analizar ese proceso concreto, porque yo creo que este tipo de proyectos
no se pueden llevar a cabo por Teams. Se podría, pero siempre se nos está escapando información y ese contacto es muy necesario. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, nuestra forma de trabajo es esta misma, es decir, colaboraríamos en conjunto con ITCAM, oye, nos planteáis, simplemente nos acercáis a esa empresa y vamos en conjunto, seguramente pues como seguramente se acerquen a vosotros porque están interesados en una subvención, pues simplemente o que habéis realizado ese diagnóstico digital y conocéis a ciertos partners tecnológicos como nosotros, pues nos gusta ir de la mano con vosotros, ir en conjunto, analizar el proceso, analizarlo en conjunto y ambos compartir nuestra experiencia y nuestro conocimiento para llegar a la mejor solución para el cliente, que yo creo que es lo más necesario en este tipo de situaciones. Vale, gracias. Nada. Vale, Javier, pues de momento, bueno, te agradecen la respuesta anterior. Y de momento no hay más preguntas. Entonces, si quieres, pues bueno, destacar alguna cosa tú que quieras remarcar o algo que te parezca, pues eso, más reseñable para, bueno, si mientras tanto se anima alguien más a hacer alguna Sí, pregunta. genial. Pues a ver, yo lo que me gustaría recalcar y animar es a que sigáis siendo inquietos en esta tecnología. La verdad que es muy interesante y bueno, aquí lo he contado en cuestión de una hora, pero hay muchísimo más y se puede indagar muchísimo más y entrar muchísimo más al detalle. Entonces, bueno, pues lo que primero diría sería que fueseis inquietos, que oye, que me escribáis sin ningún problema si queréis que tengamos pues cualquier reunión o una llamada simplemente acerca de la tecnología y debatir del tema, que la verdad que me gusta bastante. Y la verdad que poco más. Yo sé que la verdad que el mundo de las automatizaciones digitales no lo conocía desde hace cuestión de 2 años y la verdad que ahora que tengo esta visión y sé de lo que es capaz, tengo claro que está para quedarse, así que también os diría que hay que verlo como os he comentado, como ayudas, como ha surgido lo de ChatGPT, por ejemplo, que ahora todo el mundo lo utiliza, pues verlo como una ayuda que al final estas herramientas te están ayudando a ser mucho más competitivos y a evolucionar como empresa y que se están desplegando muchísimo. Y no solo muchas veces se piensa, oye, estas soluciones están pensadas para grandes empresas. Pues para nada. Nosotros, de hecho, tenemos algún cliente que no son más de 10 empleados y que muchísimos procesos, sobre todo de administración y contabilidad, lo tienen completamente automatizados para ser mucho más eficiente. Y es que al final esa es la respuesta, que esta tecnología es bastante económica, no lo digo por decir, pero oye, que hay muchísimas oportunidades para llevarlas a cabo y que a pesar de que es normal que lo veáis con resistencia al principio, que lo probéis y que os animéis. Eso es lo que me gustaría añadir, Silvia. Pues sí, mira, además, precisamente a veces lo que se busca siendo pocos, pues es eso, o incluso un autónomo que puede adaptarlo porque tiene que, no, das más de sí a veces, ¿no? Eso es. Que Es que al cualquiera final se es puede eso. adaptar Porque sabemos a que, circunstancia. eso es, y también, pues al final, lo que he dicho antes, el tema de siempre hay tareas que hacer. Es decir, y no hay que tener el miedo de que te van a echar, porque no es así. Siempre hay tareas y nosotros internamente lo vemos. Ya no lo vemos como una amenaza, todo lo contrario. Cada día nos siguen mandando solicitudes a nivel grupo Citurri de procesos muy pequeñitos, procesos súper sencillos que quieren automatizar solo para liberarles ese tiempo y conseguir hacer más cosas. Y es que es la verdad. Al final lo tienes que ver como una ayuda y que te ayuda a hacer muchísimas más cosas porque trabajo hay, y eso está claro. Pues sí. Pues nada, de momento eso, no hay más preguntas. Pero pues eso es que te has explicado muy bien. Genial, Está y muy eso bien. de nuevo animo a que si cualquier duda o cualquier cosa que queréis tratar en privado, pues también me la hagáis Sí, llegar. claro. A veces, pues bueno, es más, pues quien quiera hacer las cuestiones, pues lo prefiere hacer eso de forma privada. Así que nada, pues por nuestra parte, muchísimas gracias a todos los participantes y muchísimas gracias a ti, Javier.
Y nada, nos vemos en próximas. Subiremos el vídeo, ha sido grabada la ponencia, así que nada, subiremos el vídeo al canal de YouTube de Volcan Hub y ahí podéis disponer de él. Genial, muchísimas gracias a todos. Venga, buena tarde. Buena tarde. Hasta Adiós. luego. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation EU, Plan de Recuperación. Ministerio de Industria y Turismo, Gobierno de España.